Buen día, chicos. Voy a llamar la lista para poder empezar después. Romina Adorno, Presente, profe. Rebeca Aldama, Presente, profe. Sonia Aquino, Presente. Anela Aguadre, Annalise Austen, Presente, profe. Matías Ábalos, Presente, profe. Renzo Batilana, Presente, profe. Jonathan Benítez, Presente, profe. Lucía Benítez, Presente. Clara Becker, Presente, profe. Camila Cabral, Presente, profe. María Cecilia Cáceres, Presente, profe. William Cardoso, Presente. María Belén Chamorro, Elías Nicolás Sicorio, Presente. Ana Carmen Colmán, Presente. alguien parece que está hablando, ¿verdad? Sí, profe, yo soy Belén Chamorro. Bueno, dale Belén, apenas se te escucha. Sí, profe, mi Profe, micrófono. buen día. Yo dije Sí, presente. nombre, Ana Colmán. sí, Anata, Gracias. Belén también. Romina Cubilla, Presente. Sara Dávalos, Presente, profe. María del Mar de Amoriza, Matías del Valle, Presente. María de los Ángeles Estigarribia, Presente. Álvaro Fernández, Rebeca Ferreira, Presente. María Paula Flores, Presente. María Paz García, María Belén García, Presente, profe. María Yelén Garres. Bueno, presente entonces. Karen Gil, Presente, profe. bueno, María Yelén, no hay problema. Yamila Gómez, Presente, profe. Rolando Win, Presente. Patricia Ibarra, Presente. Ornella Isfram, Presente. Jessica Cuo, Presente. Alejandro Mareco, Presente, profe. Karina Inés Martínez, Rocío Mercado, Presente, profe. bueno, Karina, presente entonces. Rocío también. Brian Molas, Presente, profe. José Carlos Monjes, Presente. Aldo Montiel, José Fabricio Mora, Presente, profe. María Alejandra Ocampo, Presente, profe. Evelyn Pérez, Presente, profe. Alfredo Fernando Prieto, Gabriela Ramírez, Presente, profe.
Vivian Recalde, Presente. Carlos Rodríguez, Presente. María Mercedes Rojas, Presente. María Belén Sena, Antonio Torales, Presente, profe. Guillermo Uller, Presente, profe. María Belén Velázquez, Presente, profe. María Belén Salazar, Presente. Bueno, alguien que no le llame, Profe, yo no me estaba pudiendo conectar. García de Zúñiga. bueno, Gracias. a los que no le tengo es a Canela, María del Mar de Amoriza, Álvaro Fernández, Alfredo Prieto, María Belén Sena. Bueno, hoy vamos a hablar de la inflamación. ¿Me escuchan bien ustedes? Me hace doler mi auricular, mi cabeza. Sí, se Sí, profe, se escucha. Bueno, les voy a resumir el tema de la inflamación como si fuese que están leyendo un libro, una novela, o que están viendo una película. Y ustedes saben que las películas tienen actores principales y actores secundarios, y que la película tiene etapas. Uno sería la introducción, después sería el nudo o el problema de la película o del libro, y después está la resolución o cómo termina esa película. Y prácticamente acá tenemos una película de acción, y podemos decir también que en un momento dado es una película de terror, ¿verdad? Sobre todo para la noxa o la gente que está causando el problema. Entonces, podemos decir que la inflamación, bueno, para empezarlo, no me gusta este PPT, pero lo que pasa es que la cátedra da un PPT para todas las secciones, entonces nosotros tenemos que usar este PPT, arreglar más o menos como nosotros queramos, pero medio que ni si arreglaba no iba a ser como yo quería. Entonces, les voy a ir hablando del PPT, pero también voy a ir hablando de lo que a mí me gustaría que ustedes lleven de esto, ¿sí? Entonces, vamos a definir inflamación como una respuesta aguda, ¿verdad? Temprana, en minutos o horas del tejido local y de los vasos sanguíneos cercanos a una lesión, golpe, traumatismo, que lleva eventualmente a una respuesta para primero tratar de solucionar el problema que está causando la noxa y luego la resolución de esto, ¿verdad? Se puede decir que la inflamación empieza antes incluso de la respuesta adaptativa, y ahí vamos a ir a hacer un recuerdo de inmunología y acordarnos de qué era la respuesta inmunitaria adaptativa innata, la respuesta innata, la respuesta adaptativa, y qué es, por ejemplo, un antígeno, que es un anticuerpo, ¿verdad? Un antígeno, ahora está tan de moda el tema del antígeno, es la sustancia extraña que puede entrar en tu organismo y causar un problema, o para hablar en nuestro dulce guaraní, un sarambí. Entonces, estos antígenos o inmunógenos pueden ser virus, bacterias, pueden ser polvo, asbesto, un hongo, una astilla, ¿verdad? Todo eso puede ser un antígeno, algo que se está causando un problema, que quiere invadir tu sistema. Nosotros somos un sistema cerrado. No debería entrar ni salir nada en el sentido de
de la parte inmunológica propiamente dicha, ¿verdad? Y la respuesta inmunitaria es la función primaria que se aboca a distinguir lo propio de lo extraño y eliminar la sustancia extraña. O sea, ¿qué es la respuesta inmunitaria? Es reconocer lo que es tuyo de lo que no es tuyo, lo que no forma parte de tu cuerpo, para poder eliminar eso que no tiene nada que ver. Y muchas veces este reconocimiento falla y empezamos a atacarnos a nosotros mismos, que son las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y la respuesta innata sería lo que pasa en el momento en que algo te lastima o te quiere invadir, ¿verdad? Y la respuesta adaptativa es la que vamos formando a medida que nos encontramos con este inmunógeno y vamos creando los anticuerpos, ¿verdad? Entonces la respuesta innata sería lo que está presente desde el vamos, que se moviliza con rapidez y efectiva, es inespecífica. Por ejemplo, algo que pasa en tu piel, en las superficies epiteliales, que activa enzimas, complementos, proteínas de fase aguda, las natural killer, los fagocitos, las citoquinas, todo esto mediante varios tipos de sustancias. Y acá vamos a decir que la célula, vamos a decir, puede reconocer por vía directa o por vía indirecta al inmunógeno. Esta por vía directa puede ser por los receptores tipo TOL que están presentes en las membranas o por los receptores de manosa, y por vía indirecta sería a través del complemento que se pega o que se une a ese antígeno para poder presentarlo a los macrófagos o polimorfos nucleares para poder ser opsonizado eventualmente, reconocer la secuencia de antígenos y poder sintetizar citoquinas. Y la adaptativa sería ya una vez que se le presentó a un macrófago o a una célula plasmática eventualmente estos inmunógenos, ¿verdad? La creación de anticuerpos mediante la participación de la célula presentadora de antígeno que presenta el antígeno a los linfocitos T, y esto desencadena la respuesta inmunológica adaptativa con la producción de anticuerpos mediante las células, los linfocitos tipos B y las células T helper efectoras, ¿verdad? Entonces, podemos decir que acá los actores principales y secundarios serían las células de la inflamación, que son, ustedes saben, principalmente las células endoteliales, las plaquetas, los neutrófilos, los monocitos, macrófagos, los basófilos, los eosinófilos, las células cebadas y los fibroblastos eventualmente, ¿verdad? Un componente en el cual, o el escenario, vamos a decir, en el cual se lleva a cabo nuestra película sería el vaso sanguíneo, y después los componentes de la matriz extracelular, donde está el colágeno, la elastina, las glicoproteínas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo que pasa cuando una bacteria entra en contacto con nuestra barrera, y a todos estos actores, vamos a decir, llama para poder realizar eventualmente, posterior a la presentación del antígeno, la producción de anticuerpos, ¿verdad? Y están los actores secundarios que sin ellos, vamos a decir, esto no sería posible. Estos serían los que llevan a cabo la activación o el llamado a las células, que son las citocinas, ¿verdad? Que son proteínas de bajo peso molecular que tienen función reguladora de actividad inflamatoria, proinflamatoria, otras tienen antiinflamatoria, y son sintetizadas por el sistema inmunitario innato, por el adaptativo y también a veces por el hígado, ¿verdad? Y acá tenemos que interleucina,
qué citosina es sintetizada por quién y cuál es su función, ¿verdad? Entonces, una de las principales interleucinas que actúan en el proceso inflamatorio son la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón. El 1 generalmente es sintetizado por el macrófago y es un pirógeno endógeno importantísimo. Ustedes se acordarán de la clase de fiebre, que justamente este es uno de los que actúa sobre el sistema del hipotálamo a través del centro termorregulador para la producción de la fiebre. La 6 es producida por los macrófagos, células T, las células endoteliales, y también induce la síntesis de inmunoglobulinas y el reactivo de fase aguda. Ella misma es un reactante de fase aguda. Hoy en día el paciente COVID grave que está en terapia intubado y que no mejora, le hacemos dosaje de inmunoglobulinas de interleucina 6. Es uno de nuestros marcadores de gravedad. El factor de necrosis tumoral alfa creado por los macrófagos de las células dendríticas, el interferón, y bueno, esto es para tener un poco presente todo esto. Estos cuadros son sacados de libros de McPhee y si van a estudiar este capítulo, yo les sugeriría el libro de McPhee con relación a todo lo que habla de las citoquinas y las interleucinas, pero con respecto al esquema y cómo estudiar el libro de Paul. Entonces, las citoquinas serían las moléculas que participan en la respuesta celular inmune inflamatoria, de manera que esta respuesta trata de controlar, vamos a decir, la migración de los leucocitos al sitio de la lesión. Sería como el GPS del sistema inmune y le dice al cuerpo dónde hay un problema y a dónde tienen que ir a actuar, vamos a decir, las células. Sería como el 911, vamos a decir, al que llama, por ejemplo, una persona a avisar que está siendo asaltada o que está haciendo, que mucho nunca jamás, bueno, perdón. Pero sería más o menos así, llamarle a la policía para que venga a actuar y la llamada sería a través de las quimiosinas, ¿verdad? Que producen la quimiotaxis para que esto se active. ¿Qué es lo que se va a activar? Y bueno, se van a activar varias cosas, entre ellas la cadena de reacciones enzimáticas causadas por las vías de complemento, que tiene 3 vías, la alternativa, la clásica y la vía de la lecitina, que va a hacer en un momento inicial que llega tu cuerpo extraño, que puede ser por vía de las manosas, por vía de los receptores tipo TOL, o por vía indirecta, directamente a través de la activación del C3 en la fase inicial que interactúa sobre el microorganismo, le produce la opsonización. El C5 activado va a desencadenar esto, va a activar al C5 activado, produciendo más inflamación, y esto va a producir un complejo de ataque a la membrana, no solamente del microorganismo, sino a veces inclusive de nuestras propias membranas celulares, liberando ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico se va a otra vez, se puede, ¿cómo les voy a decir? Van a ver ahora en el esquema, liberar por vía de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa, y algunos van a producir prostaglandina, trasmoxanos, leucotrienos. Y ahora vamos a presentar un casito de un paciente, ¿verdad? De sexo masculino, 25 años, que consulta por un dolor de garganta. Dolor de garganta normalmente se llama odinofagia, no puede tragar del dolor que tiene. Esto es de 48 horas de evolución, que se acompaña de un cuadro de fiebre graduada de 38,5. En varias oportunidades del inicio del cuadro, o sea, desde hace 2 días sigue con fiebre, que cede con la ingesta de paracetamol 750
y refiere cansancio, astenia generalizada. El paciente niega náuseas, vómitos, tos u otros síntomas, solo dolor de garganta. Su presión está a 120/80, 38,5 de temperatura, 110 de frecuencia, 16 de respiración y satura 99. Al examen físico, lo llamativo es que la piel está caliente y al examinarle la garganta se observa esto, que son placas en la... Acá ustedes tienen lo que sería la garganta normal, la úvula o campanilla, como le conocen normalmente, las tonsilas o amígdalas, la lengua. Y acá ven que este paciente al mirar, inclusive no hace falta usar baja lengua, hay personas que sí porque tienen la lengua muy alta, se ve que tiene placas blanquecinas en el fondo de las amígdalas con una base eritematosa importante. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ven acá está pálido, ¿verdad? En cambio acá está rojo y tiene placas blancas de pus. O sea, esta es una faringoamigdalitis purulenta, pultácea también se llama. Amígdalas aumentadas de tamaño con edema, coloración eritematosa. El paciente refiere dolor, que es la odinofagia, y se observa placas blancas de pus localizadas en las criptas amigdalinas. ¿Sí? Entonces, recordar que la inflamación es una respuesta que busca eliminar la causa inicial de la lesión y eliminar el tejido dañado y generar eventualmente, si es posible, un tejido nuevo. La respuesta de la inflamación puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda generalmente es en momentos, minutos, horas, ¿verdad? Y la crónica, en cambio, es una perpetuación. Puede durar mucho tiempo. Y como les dije, esto tiene sus actores, ¿verdad? Y tiene sus causas. Y las principales causas de un proceso inflamatorio suelen ser agentes, por ejemplo, infecciones, pueden ser reacciones inmunológicas, ¿verdad? Puede ser una herida, un golpe, ¿verdad? El golpe puede ser contuso. ¿Qué quiere decir golpe nomás? O sea, como ustedes conocen, un hematoma, moretón, ¿verdad? O que se te cierre la puerta por el dedo, por ejemplo. Pueden ser cortantes, penetrantes, pueden ser agentes físicos extremos, como frío o calor extremo. Calor extremo me va a llevar a una quemadura, frío extremo también a otro tipo de quemadura. Pueden ser químicos irritantes, como que, por ejemplo, quemaduras con ácido o con álcalis, y todo esto va a llevar a un proceso de inflamación. Ustedes ya vieron en AP que he visto una imagen que me gustó mucho que puso la profe Estela en su clase, que era esos romanos atajando que tenían demostrando el calor, rubor, edema, ¿verdad? Que son los signos cardinales o la tétrada de Celsus se llama al calor, rubor, edema y dolor. Y a esto se agrega otra cosa más a nivel de la macroscopía, que era la impotencia funcional. O sea, cuando vos tenés un problema o un proceso inflamatorio en ese lugar, el dolor mismo te lleva a la impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? No puedes hacer nada. Y nuestra película tiene, como le dije, fases. La primera fase de la película sería la fase vascular, en donde hay un aumento o un incremento del flujo sanguíneo en el lugar donde está el problema. Y estos cambios a nivel del vaso sanguíneo y de la microcirculación nos lleva sobre todo, ¿verdad?, a que estos vasos sanguíneos produzcan vasodilatación, constricción de las células endoteliales, produciendo una mayor permeabilidad de las células. Entonces
la salida del líquido al tercer espacio o al líquido extracelular con un aumento de la presión oncótica del líquido intersticial y una disminución de la presión oncótica del plasma, ¿verdad? En esa fase, vamos a decir, en esa fase vascular, entonces, lo principal serían la vasodilatación, que es la manifestación temprana, luego le sigue una vasoconstricción momentánea de las arteriolas, pero después vuelve a haber una vasodilatación de las arteriolas y eso lleva a la apertura del lecho capilar, produciendo congestión, ¿verdad? ¿Y la congestión cómo se traduce? ¿Cómo se traduce la congestión? ¿Ya dieron todo esto en AP? El aumento del flujo hacia el líquido extracelular produce una congestión, un aumento de la presión oncótica del líquido extracelular. ¿Y eso cómo se ve? ¿Qué pasa cuando se golpean? Rubor y calor puede ser, profe. La congestión se manifiesta como edema, se hincha. ¿Sí? Eso no es por la permeabilidad. Claro, y eso es lo que yo le dije. Hay un aumento de la permeabilidad. Se pierde el líquido al líquido intersticial. Eso se hincha, se produce un edema. Ese aumento de la vasodilatación te lleva, como vos dijiste, al calor, o sea, un aumento del flujo en esa zona, un aumento de calor, y el rubor en sí, que también es por el aumento de la temperatura debido al aumento de la circulación en esa zona. Todo eso debido a la tumefacción y también sobre todo al exceso de quimiosinas y citoquinas, me lleva ¿a qué? A la producción de dolor y de impotencia funcional. Y después viene la segunda fase, que sería la fase celular, en donde estos vasos sanguíneos que se activaron, las células endoteliales, que condujeron a la marginación de los leucocitos a partir de la activación, ¿verdad? Nos lleva ¿a qué? A la marginación, rodamiento a través de la activación por selectinas, la adhesión de estos neutrófilos, macrófagos y eventual en monocitos también, adhesión mediante las integrinas y selectinas y posteriormente a la transmiración o diapédesis, o sea, salir del vaso sanguíneo para ir al sitio de lesión, ¿verdad? Que sería la marginación, adhesión y migración leucocitaria. Posterior, entonces a eso se produce, como ven acá, un proceso inflamatorio puede tener varios caminos. Esto ya es repetido para ustedes, ya vieron en otra clase, donde esa lesión puede resolverse de tres formas. Está la resolución rápida o espontánea, que sería una respuesta. Hay tres patrones: la respuesta vascular inmediata, transitoria, que suele verse en una lesión menor, suele ser una lesión corta de 15 a 30 minutos, suele ser reversible, no afecta a los capilares ni a las arteriolas y enseguida se resuelve. Después tenés una respuesta inflamatoria indirecta, sostenida, que suele verse en lesiones más graves. Puede afectar a las arteriolas, capilares, vénulas, ¿verdad? Podemos tener inclusive la formación de un absceso. ¿Qué es un absceso? Y bueno, es la llegada a la zona de la lesión mediante la vasodilatación de múltiples neutrófilos. Los neutrófilos son los primeros que llegan y los primeros que mueren. Los neutrófilos llegan y viven más o menos 10 a 8 horas, mueren en el intento. Ellos son los
los soldaditos de batalla que caídos, los kamikaze, vamos a decir. Y después van llegando los macrófagos, monocitos macrófagos que se van sumando y ellos van fagocitando inclusive por días. Esto puede curarse y dejar eventualmente una lesión fibrótica, o también, ¿verdad?, puede esa inflamación volverse algo crónico con la formación de angiogénesis, formación de mononucleares y también tejido de cicatrización fibroso, y se llama respuesta hemodinámica tardía, donde hay un aumento de la permeabilidad de vénulas capilares. Se suele ver en lesiones por crónicas o lesiones persistentes, o también en lesiones por radiación y quemaduras solares, donde hay un daño tardío o donde hay un daño crónico, ¿verdad? Y después tenemos entonces, como les digo, la lesión, la progresión que puede ir a la curación de distintas formas o a la cronicidad. La respuesta inmediata, como dijimos, está asociada a la activación de las cascadas de proteínas del complemento, sobre todo, también coagulación, quininas y fibrinólisis, y también está activada por las citoquinas. Las principales citoquinas que actúan o que son las reinas, vamos a decir, como les dije, son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y 6. Y el factor de necrosis tumoral alfa es una inductora de mediadores de la inflamación para la producción de leucotrienos, activa el endotelio vascular, expresa moléculas de adhesión, las adhesinas, para que el neutrófilo pueda adherirse al endotelio. Es un pirógeno endógeno directo, y también por inducción a la interleucina 1, y aumenta la actividad osteoclástica con resorción ósea, y también induce a la producción de proteínas de fase aguda. Cuando está en forma local, cuando la inflamación es local, activa a los leucocitos polimorfos nucleares, y como dice acá, la producción o la activación de las adhesinas y liberación de quimiosinas por la célula endotelial. Cuando es en cantidades moderadas con efecto sistémico, tenemos ya fiebre, aumento de la producción de proteínas de reactante de fase aguda, que por ejemplo, bueno, y acá tenés la producción de la ferritina, la proteína C reactiva, la SAA y la resorción ósea. Y cuando es algo elevado ya, cuando estamos en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a llevar a un shock, vamos a decir, puede ser séptico y cardiogénico. ¿Por qué? Porque produce una disminución del gasto cardíaco, vasodilatación o disminución de la resistencia periférica. Esa disminución de la resistencia periférica va a producir una extravasación del líquido de tercer espacio. Entonces tu volumen circulante va a ser bajo y tu paciente va a chocarse, no va a tener presión. A nivel del hígado va a producir hipoglicemia, ¿verdad? Y después, como dice, el macrófago in situ, en el lugar de la lesión, va a producir o liberar también más factores de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 8, 6 y 12. Esto va a llevar a fiebre, shock, ¿verdad? Y activación de las células en general. La interleucina 1 tiene un rol en la inflamación importante, sobre todo en el sistema nervioso central, para la producción de fiebre, somnolencia. Por eso el paciente está con fiebre, tiene sueño, cansancio, puede tener náuseas, vómitos. Activación del endotelio vascular, más síntesis de metaloproteasas, proteoglucanos y prostaglandinas. Y sobre todo, dice, es producida por macrófagos, por las células presentadoras de antígenos, por las células dendríticas, por el endotelio, por las células gliales y epiteliales, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral,
La interleucina 6 es un factor de crecimiento y diferenciación de los linfocitos B, proliferador de queratinocitos y un pirógeno endógeno importantísimo, ¿verdad? Inclusive es uno de los principales. Y acá ver la interrelación entre las principales citocinas y la inflamación, que sería que el factor de necrosis tumoral es inhibido a veces o aumentado dependiendo de en qué momento, en qué fase se encuentra la inflamación. Los lipopolisacáridos estimulan la interleucina 6, los factores estimulantes de colonia, el interferón estimula la interleucina 1, ¿verdad? Todo esto se interactúa, no es que uno solo trabaja. Y la inflamación tiene, como dije acá, una respuesta localizada y limitada en el tiempo, en donde existen mecanismos reguladores e inhibidores y una respuesta integrada donde todo el organismo se involucra en la respuesta. Esto otra vez se modifica el endotelio de los vasos para la interacción entre el endotelio, las plaquetas, los glóbulos blancos. Y acá ven, como dijimos, lo que pasa cuando se activa el complemento, los macrófagos, los mastocitos, generando sobre todo mediante la forma activa de C3-C4, el reservorio citoplasmático se libera histamina. Estos son inducidos o activados luego por interleucina, factor de necrosis tumoral alfa, y todo esto estimula a la molécula de complemento y a las células inflamatorias del tejido de la sangre. ¿Para qué? Para que se produzca eventualmente la opsonización de esto y se pueda encapsular o fagocitar eso, ¿verdad? Entonces, primero está el rodamiento mediante la expresión de las selectinas, ¿verdad? Y las integrinas que hacen que se adhiera este polimorfo nuclear, se produzca la diapesis mediante pseudópodos con aumento de la producción de actina para que haya estos pseudópodos, la quimiotaxis que lleva a este neutrófilo o al monocito macrófago al sitio de lesión, ¿verdad? Y la eventual, mediante la cascada complemento, ozonización o reconocimiento por las células a través de los receptores tipo TOL o de las manosas. ¿Para qué? Para poder eliminar y fagocitar a ese agente nocivo. Entonces, ¿cuáles son los mediadores inflamatorios que posiblemente estaban presentes en ese paciente que les presenté? Él tenía una faringoamigdalitis purulenta, pudo haber habido liberación de histamina, serotonina, bradykininas, el sistema fibrinolítico que se veía luego que tenía placas de pus fibrosas, el sistema de complemento, por supuesto, que iba a estar activo, los metabolitos del ácido araquidónico. Sobre todo en el caso, iban a estar activos, ¿cuáles? Los de la ciclooxigenasa con producción de prostaglandina, sustancia P y tromboxano, que son los que producen el dolor, el enrojecimiento, el ardor, el factor activador de las plaquetas y el óxido nítrico. Entonces, en resumen, los mediadores implicados en la inflamación tenemos varios. En los vasos tenemos un aumento de la permeabilidad mediante la histamina, bradykinin, los C3 y C4 activados. Inclusive para que ustedes sepan, a un paciente lúpico o a un paciente que está con una, ¿cómo les voy a decir? Activación de una enfermedad autoinmune, justamente una de las cosas que se le mide es C3, C4. Y si eso está consumido, o sea, está disminuido, quiere decir que hay una actividad de esto en contra del cuerpo, ¿verdad? Por eso es una autoinmune. Y si el paciente esto vamos a ver también en las inmunodeficiencias primarias, si el paciente carece de algunas proteínas de complemento, entonces va a ser más susceptible a tener infecciones bacterianas, por ejemplo, porque no va a poder
opsonizar ni presentar antígenos mediante el complemento. Los linfocitos T, las prostaglandinas, óxido nítrico, prostaciclina, el factor Hageman activado, los péptidos de alto peso molecular como los quininógenos, todo esto aumenta la permeabilidad vascular. Vasoconstricción, ¿quién produce? El tromboxano, los leucotrienos, C5 activado, los péptidos formilados, la angiotensina y el aumento de la adhesión de las células endoteliales se ve expresado por la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la endotoxina, las quimiotoxinas. Y en resumen, entonces, en el fagocito, estos eran los vasos que hay. Proliferación de precursores de reclutamiento, adhesión y alucinación, ¿quién da? Liberación de los glándulos lisosomales producen esto, la formación de producción de reactivos de oxígeno, la fagocitosis está inducida por ellos y la formación de un granuloma por el interferón, factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. O sea, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la 6 son prácticamente los principales, así como la C3 y C5 activados, ¿verdad? Los pirógenos principales son interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y la prostaglandina E2. Y los que producen dolor, sobre todo, como les dije, son las prostaglandina E2 y las sustancias P. Estos dos son inhibidos, o sea, se liberan por el metabolismo del ácido araquidónico que se encuentra en las membranas celulares a través de la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, si yo tomo un AINE, que puede ser dipirona, paracetamol o diclofenac, y inhibo esa vía de la ciclooxigenasa, voy a disminuir el dolor y la inflamación. Por eso estamos generalmente ayuda, vamos a decir, tomar paracetamol o tomar una dipirona te ayuda para esto, ¿verdad? Entonces el paciente que estaba con fiebre de 38,5, si le medimos los pirógenos, ¿cuáles van a estar presentes? Y estos tres, el interferón, perdón, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la prostaglandina. El paciente presentará dolor de garganta. ¿Qué citoquinas intervienen para que se produzca el dolor? La sustancia P y la prostaglandina E2. Y entonces no está todavía acá, pero les voy a mostrar enseguida. El resumen de los mediadores son estos, qué fase quimiotáctica y activadores, qué células actúa y los mediadores, ¿verdad? El factor activador de la plaqueta es una sustancia importante que ya desde el vamos empieza a actuar en la película, ya cuando se produce una activación de las células del endotelio, provocando la contracción de músculo liso, liberación de más plaquetas y su degranulación con liberación de serotonina e histamina, estimulación de la quimiotaxis y la degranulación de neutrófilos, aumentan la adhesión al endotelio, la activación de la producción de los derivados del ácido araquidónico a nivel de los macrófagos y los neutrófilos. Entonces, si inferimos que nuestro paciente tenía una faringoamigdalitis, para calmar su dolor y bajar la fiebre mientras le pedimos un laboratorio, le podemos dar o el paracetamol de 750 que estaba tomando o una dipirona de 500 miligramos. A no ser que el paciente sea alérgico a la dipirona, ¿verdad? Si es alérgico, paracetamol. Acá está. Entonces, si yo le doy al paciente, como les dije, una dipirona, estoy inhibiendo la vía de la ciclooxigenasa. Acá es donde actúan los AINE. Acá actúa el paracetamol, acá actúa el diclofenac, todos los antiinflamatorios no esteroides. Entonces se evitan la liberación de tromboxano y de prostaglandinas principalmente. Pero una de las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina E2, ¿verdad? Es la que induce la vasodilatación, el dolor, ¿verdad? Pero también las prostaglandinas que ayudan o protegen la mucosa gástrica, ¿sí? Todo se ve afectado. Por eso que los AINES
¿qué hacen? Pueden producir gastritis, porque al no estar tu prostaglandina presente en tu estómago y ayudando a recubrir ese moco, cubriendo esa mucosa gástrica, ahí es donde los AINES pueden eventualmente causar una gastritis por el consumo excesivo de AINES, ¿verdad? Y por eso es que, porque este inhibe, existe la ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2, ¿verdad? Y este le inhibe, los AINES generalmente no selectivos, le inhiben a las dos, ¿verdad? Y después tenemos otra vía que es la vía de la lipoxigenasa, en donde se producen los leucotrienos, y estos son sobre todo mediadores de ¿qué? De reacciones inmunológicas, de, ¿cómo se llama? Reacciones alérgicas, anafilactoides, y estos son los que están elevados en el paciente asmático, ¿verdad? Producen contracción del músculo liso con broncoconstricción, incrementan la permeabilidad muscular, la permeabilidad vascular, aumentando la secreción de líquido y aumentan la producción de moco. Entonces acá estos pacientes que son asmáticos, uno le da un inhibidor de los leucotrienos y mejora muchísimo los cuadros intercrisis en asma. Por eso que es importante estudiar todo eso. Entonces, como dijimos, el ácido araquidónico se oxida por las dos vías, prostaglandinas, leucotrienos, producen, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo voy a querer inhibir a nivel de un proceso inflamatorio? La ciclooxigenasa, porque esta prostaglandina producida por los mastocitos y basófilos induce a la contracción del músculo liso, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta el calor, rubor, dolor, ¿verdad? Y inhiben las funciones de los linfocitos Th1. Los leucotrienos, por vía de la lipoxigenasa, son producidas abundantemente por mastocitos, se unen a los receptores en el músculo liso, produciendo una broncoconstricción prolongada, sobre todo en pacientes asmáticos, como le dije, y son producidos también por neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, mastocitos y vasos. O sea, por todo lo que actúan, vamos a decir también, no solo en los procesos inflamatorios, sino también en los procesos anafilactoides, ¿verdad? Y después tenemos la inflamación crónica. La inflamación crónica puede ir por dos caminos. El camino de la inflamación crónica inespecífica, en donde se va resolviendo de a poco con el tiempo la noxa, y después tenemos la formación de un granuloma, finalmente, sobre todo cuando es de una lesión o un cuerpo extraño, se llama lo granuloma de cuerpo extraño, que es que los mediadores de la inflamación a través de las citoquinas, ¿verdad? Engloban las bacterias y producen un granuloma epitelioide con necrosis central, ¿verdad? Alrededor del núcleo del macrófago se produce una capa de linfocitos y fibroblastos en proliferación que sintetizan proteínas de matriz y de colágeno, y que va produciendo una cápsula alrededor de esa lesión crónica. Y ahí es donde ustedes, por ejemplo, tienen un absceso, o si alguno de ustedes se operó alguna vez de algo y se le quedó un hilo, van a sentir como una bolita en esa zona y a veces les duele, inclusive puede ser que en algún momento haya tenido pus, y eso se llama granuloma de cuerpo extraño, porque el cuerpo reacciona como algo que no es propio suyo y va tratando de eliminar, y muchas veces elimina a lo largo del tiempo, expulsa solo, ¿verdad? Entonces, la respuesta de fase aguda es la respuesta del huésped a la inflamación. Como dijimos, incluye la concentración de proteínas plasmáticas, catabolismo de músculo esquelético, balance nítrico. Esto es lo que pasa en el cuerpo cuando hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Aumento de la eritrosedimentación,
un incremento del número de leucocitos, se genera la liberación de citoquinas, sobre todo interleucinas, como ya le dije, 1, 6 y alfa. Y otra cosa que se produce también, o que causa también, vamos a decir, en forma aguda o cómo se manifiesta una respuesta inflamatoria aguda, es no solamente aumentando la eritrosedimentación, sino también aumentando los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son proteínas sintetizadas ya sea por el hígado o por los mismos actores de la inflamación, donde se aumenta la producción de estas proteínas como ser fibrinógeno, la proteína C reactiva, la proteína amiloide sérica, que se le reconoce como SAA por sus siglas en inglés. La síntesis, como le digo, de otros actores como la citoquina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, ¿verdad? Y eso se mide. Y estos reactantes de fase aguda te dicen el grado de gravedad del proceso inflamatorio o infeccioso de tu paciente. Otra cosa que van a tener como reactante de fase aguda o como una respuesta del cuerpo a la fase aguda va a ser la leucocitosis. ¿Se acuerdan qué era la leucocitosis? ¿Quién me recuerda qué es la leucocitosis y su valor, el valor normal de los leucocitos? El valor normal sería de 4.000 a 10.000 y leucocitosis sería la elevación, o sea, más de 10.000. Exactamente. La leucocitosis que vemos en un paciente que está con un proceso inflamatorio agudo va de entre 10.000 a 20.000 o 25.000. Cuando la leucocitosis es más de 50.000, hablamos de la reacción leucemoide. ¿Y qué pasa? Cuando generalmente tu leucocitosis es a expensas de tus polimorfos nucleares neutrófilos, estamos hablando de un proceso bacteriano. Cuando la leucocitosis es a expensas de eosinófilos o de basófilos, suele ser un proceso parasitario o un proceso alérgico. Y cuando puede haber linfocitosis con glóbulos blancos altos, o sea, con leucocitosis, o puede haber linfocitosis con leucopenia. Lo normal es linfocitosis con leucopenia cuando es un proceso viral, pero cuando la respuesta inflamatoria es muy intensa, un virus puede dar una linfocitosis con leucocitosis, o sea, con blancos altos. Entonces, tenemos la PCR. La PCR es una proteína que fue identificada en 1930, sobre todo en los pacientes que tenían neumonía por neumococo, y se le dio ese nombre porque se unía al polisacárido del Streptococcus pneumoniae y podía producir floculación, coagulación, o sea, precipitada. Y entonces se fue midiendo, ¿verdad? En enfermedades inflamatorias agudas. Fue el primer reactante de fase aguda identificado después de la eritrosedimentación, que es otro de los factores que aumenta. La eritro aumenta cuando hay un proceso infeccioso agudo o crónico, y está involucrado en la respuesta innata al unirse al microorganismo y a componentes celulares dañados. Si yo, por ejemplo, como dice acá, se sintetiza en el hígado, se vierte en el plasma, ¿y qué pasa? Este es uno de los marcadores principales de los procesos inflamatorios. O sea, si ahora por ejemplo, uno de ustedes está con un cuadro de infección bacteriana, está con una neumonía,
yo le pido una PCR y mi PCR me sale 96, la PCR normal tiene que ser menos de 6. Quiere decir que está con un proceso infeccioso importante, posiblemente bacteriano, porque la PCR sube más cuando es bacteriano, o sea, a valores altos. Yo le interno a la compañera que está infectada y a las 48 horas le vuelvo a pedir una nueva PCR. Ya empecé antibióticos, ya empecé todo. Y de la nueva PCR me sale 384. ¿Qué quiere decir eso? De 96 nos fuimos a 384. ¿Quién me puede decir qué pasó ahí? Parece que están todos durmiendo hoy. O ya no me escuchan más. Se te escucha, profe. Acá le dice, el valor normal de la PCR es menos de 2 a 6 y su elevación se puede producir en 2 horas, tiene una vida media de 19 horas, comienza a subir entre las 12 y las 24 horas, ha empezado un problema inflamatorio, tiene picos en 2 o 3 días. Si yo tenía una neumonía con una PCR 96 y a las 48 horas, o sea, a los 2 días, les vuelvo a medir a mi paciente y encuentro que la PCR se fue a 384, ¿qué me está diciendo? Que empeoró, que está mal, que no está haciendo efecto mi tratamiento. ¿Sí? Me está diciendo que hay activación de complemento de neutrófilo, de monocito, de macrófago, ¿verdad? Que hay que el huésped no está pudiendo controlar ese proceso infeccioso. ¿Sí? Entonces, los reactantes de fase aguda importantes que ustedes tienen que conocer son la eritrosedimentación, que suele estar elevada, pero es muy inespecífica. Acá dice alta especificidad para infecciones, malignidad y arteritis, pero realmente cualquier cosa puede elevar la eritro. Voy a ser sincera con ustedes. La PCR es muy sensible en el sentido de que te da el pronóstico o cómo está reaccionando un paciente a un proceso infeccioso. Y si va aumentando en el tiempo y tu paciente está con antibióticos y no hay mejoría y empeora la PCR y empeora la fiebre, ese paciente tiene que rotar de antibióticos, o sea, cambiar de antibiótico o cambiar de tratamiento. ¿Vale? Valorar otra cosa. Eventualmente otra cosa que eleva la PCR son colecciones de pus en el cuerpo, ¿verdad? Si vos tenés una neumonía y tu paciente empieza a subir su PCR, hacerle una ecopleura a ver si no está teniendo un derrame pleural purulento y eso necesita un drenaje, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Otro reactante de fase aguda es la procalcitonina, que se tiene dentro de las 3 o 4 horas y tiene pico a las 6 a 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Le hago en el momento en que empieza a sentirse mal mi paciente y si la procalcitonina es más de 0,5 es indicador de que ese es un proceso inflamatorio agudo bacteriano, es más sensible y específico que la PCR para distinguir la causa bacteriana y la necesidad del uso de antibióticos. Mucha gente ahora con el tema del COVID, de entrada luego le enchufa acitromicina como caramelito a los pacientes. Y la acitromicina es pájaro usado, o sea, es remedio yuyo, no sirve. O sea, lo que les quiero decir nomás es que no. Primero, luego la acitro tiene alta resistencia, luego ya de antes, le estoy hablando desde hace 20 años atrás. Y segundo, empezar a dar acitro por dar nomás, porque el paciente viene con un resultado de COVID. COVID es viral, la citro es un antibiótico, es para bacterias, ¿verdad?
Entonces, vos le haces una procalcitonina a tu paciente que viene con un COVID positivo y te viene 0.01, 0.02. Ese paciente posiblemente no necesita todavía antibióticos. Puede ser que en el transcurso o en la evolución de su enfermedad llegue a necesitar, pero en ese momento en que se fue a consultar contigo y que tenía la procalcitonina baja, no necesitaba. Por eso hay que hacer un seguimiento cada 48, 72 horas del paciente para valorar si él mejora o si empeora o si necesita antibiótico o si necesita antiviral, ¿verdad? Otro reactante de fase aguda son las proteínas SAA, ¿verdad? Que ya dijimos. También el fibrinógeno, el sistema de complemento, como le dije, medir C13-4 es uno de los marcadores. Otro también son la alfa-1 antitripsina y la alfa-1 glicoproteína, que se mide sobre todo como marcador del reactante de fase aguda en pacientes que tienen trastornos de coagulación. También ahora recontra hiper famosa nuestra amiga la ferritina, que aumenta muchísimo en el paciente con COVID, ¿verdad? Que es uno de los marcadores de gravedad. La ferritina sérica elevadísima en el paciente COVID habla de un mal pronóstico, y se mide también, que no está acá, el dímero D, que es otro reactante de fase aguda, en este caso que nos está diciendo, en el caso del COVID, que es una enfermedad proinflamatoria y procoagulante, porque esto no solamente activa la cascada del complemento, sino también activa la cascada de la coagulación y por ende eventualmente la fibrinolisis. Y ustedes saben que el dímero D es un factor de degradación del fibrinógeno. Entonces se encuentra aumentado y te está diciendo que el paciente está con trombo o con coágulo en algún lado. Lo normal es que el fibrinógeno sea menos de 1 o menos de 0,5, y llegamos a tener pacientes que de tener menos de 0,5 hoy, a las 48 horas se va a 60. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo un tromboembolismo pulmonar masivo, por eso que entró en falla respiratoria, o el paciente, ese es el típico COVID, ahora está bien y en 2 horas se fue al mazo. ¿Y por qué? Porque hacen esto, hacen ¿cómo les voy a decir? Se activa una cascada de citoquina y se produce una tormenta, una hiperestimulación de todos estos reactantes de fase aguda, con la liberación de todo, de interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral, y se activa todo, y entonces el paciente hace lo que se conoce como la tormenta de citocina, y le lleva no solo a la activación de la citocina, de las quininas, de las bradiquininas, sino también a la activación de la cascada de la coagulación, a la activación de la cascada de complemento. Entonces se produce un sarambí dentro del cuerpo que hace que el paciente, de estar espléndido hace 2 horas hablando contigo, ahora tengamos que estar intubándole y poniéndole al respirador porque no satura nada y se fue al mazo. Entonces, recordar que las proteínas de fase o reactantes de fase aguda, ¿cuáles son sus acciones? Reclutamiento de más células y de proteínas plasmáticas a través de las proteínas del complemento, eliminación de resto celular inmunocomplejo, reparación de la herida a través de proteínas de la coagulación. Ven acá que empieza a haber fibrinógeno, o sea, toda la cascada de la coagulación se va activando y después se va degradando eso, ¿verdad? La limitación de la extensión del daño con el bloqueo de las hidrolasas, macrófagos y neutrófilos infiltrados a través de los inhibidores de las proteasas, que muchas veces cuando el tema se hace descontrolado no dan abasto. La recuperación del hierro, impidiendo que las bacterias, a las bacterias el acceso del hierro del grupo hemo, a través de la proteína de unión a metales, ¿verdad? Y entonces, después de que tu paciente le pediste su laboratorio, retornó 13.000 glóbulos blancos con predominio de neutrófilos 80%, linfocitos 15, monocitos 5, la PCR
estaban 30 cuando el valor normal es menos de 2, ¿verdad? O sea, su PCR era positiva, alta, tenía neutrofilia con leucocitosis con neutrofilia, lo que te habla estas tres cosas, leucocitosis, neutrofilia y PCR elevada, te habla de una infección de qué tipo? Bacteriana. Bacteriana, excelente. Asto positivo quiere decir anti-streptolicina O, que es una proteína que se encuentra en la superficie del estreptococo de grupo A. Y si tu asto es positivo, quiere decir que ya estás diciendo que el causante de tu faringoamidalitis purulenta es un estreptococo de grupo A, ¿verdad? Este es un estudio específico para saber si es un estrepto. Y el paciente entonces se le realiza su penicilina intramuscular, ibuprofeno con como antiinflamatorio, dipirona para la fiebre, y con eso el paciente después de unos días vuelve a la consulta y así encuentran la garganta. O sea, se curó, se eliminaron las placas de pus, se eliminaron las células muertas, se produjo la cicatrización, ¿verdad? Y el paciente curó su faringoamidalitis. La verdad que con una sola dosis de penicilina yo soy muy escéptica hoy en día con nuestras bacterias y nuestros streptococos, suelo dar 2 dosis, pero es a veces con una sola dosis, sobre todo en pacientes vírgenes de tratamiento antibiótico, ya funciona súper bien. Y bueno, esto se sacó, ya saben, del Robbins, del McPhee, del POR. Yo en particular les digo que lean de McPhee y de POR para fisiopato. Por supuesto que pueden leer del Robbins, que tienen que leer, creo que estamos dándolo junto a inflamación en todas las cátedras, ¿verdad? Y bueno, y eso principalmente. Recuerden que existe un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una respuesta exagerada del cuerpo al proceso inflamatorio, donde hay una vasodilatación importante por aumento de la permeabilidad vascular, se produce pérdida de volumen al tercer espacio, el paciente se choca, se queda sin presión, hay una depresión miocárdica, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que conocemos como un shock mixto cardiogénico y séptico, porque causado por un agente infeccioso y por una falla cardíaca debido ya al proceso infeccioso inflamatorio. Y bueno, esa sería la clase de hoy, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de presentar mi pantalla. No sé si entró alguien más. Para la lista. María Belén Sena, Alfredo Prieto, Álvaro Fernández, María del Mar. Profe, yo entré tarde. ¿Nombre? Álvaro Fernández. Álvaro. Y Canela. Bueno, esos son los que están ausentes. Álvaro ya está presente. Y bueno, chicos, yo le mandé al delegado de las 3 secciones un cronograma actualizado porque nos habíamos saltado unas clases y necesito que me respondan cómo vamos a seguir. Porque prácticamente la fecha de los parciales no se cambiaron, solo la fecha de las clases. Quiero saber si es que recibieron y si están de acuerdo para poder ir siguiendo ese cronograma. Bueno. Espero la respuesta cuando puedan y nos vemos. Les dejo entonces. Chao, chao.